Cristo es un contenedor de la presencia de Dios y un conducto de su poder. Y nosotros en ese sentido queremos ser como Cristo, un contenedor. Este vaso es un contenedor de café o de agua, lo que le ponemos adentro, y luego yo lo tomo. Y nosotros queremos ser como Cristo, un contenedor de la presencia de Dios. Y Cristo, vamos a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue que Cristo llegó a ser un contenedor de la presencia de Dios? Bueno, Cristo siempre ha sido Dios. Él es eterno. Él siempre ha sido un contenedor, parte de Dios, de la presencia divina de Dios. Y cuando Él nació, ¿se recuerda? Leímos eso la semana pasada en Lucas. Esto es un estudio del libro de Lucas, de ver cómo es que Cristo vivía en la presencia, un contenedor de su presencia y también un conductor de su poder en el mundo. Cuando Cristo nació, cuando fue concebido, dice que el Espíritu Santo vino sobre María y que ella fue envuelta bajo la sombra del Altísimo. Y comparamos eso con Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios y Dios presente en Génesis 1 formó los cielos y la tierra. De que fue concebido Cristo, Él tenía el Espíritu Santo. Porque en otro caso, si decimos, no, Cristo recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado, tenemos un gran problema. Tú y yo nacimos sin el Espíritu Santo, porque hemos sido separados de Dios, hemos caído en pecado, y hasta que renacemos, Juan capítulo 3, no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero Cristo no nació según Adán, Él era el segundo Adán, Él nació perfectamente y no conoce un día en que no habitaba en Él el Espíritu de Dios. Entonces Cristo, desde que fue concebido, dentro de Él habitaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Lucas 4 o Lucas 3 cuando Él es bautizado con el Espíritu de Dios? En sus notas dice lo siguiente, quiero conectar esto. Cuando hablamos de contenedor, estamos hablando de pacto. Y cuando hablamos de conductor, estamos hablando de reino. Un contenedor es pacto. Y pacto, a lo que referimos es la relación que tenemos con el Señor. Que Él es nuestro Padre. Dios de pacto es relacional, es Padre. El Altísimo es nuestro Padre. El ejemplo es cuando Dios se presenta, hay muchos ejemplos, pero uno es cuando Él se presenta por primera vez a Moisés en la zarza encendida. Y lo primero la forma que se presenta a Moisés es: yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es Dios del pacto, de la promesa que le hice a tu padre Abraham. Pero cuando lo envía a representarlo a Él en Egipto, le dice: yo soy el que soy, te he enviado. Eso es el poder, esa es la misión. Cuando Cristo nace, Él ya tiene la presencia del Espíritu Santo en Él. Él ya es parte del pacto con Dios, es hijo de Dios y en una relación con el Señor. Pero en Lucas 3, cuando Él es bautizado, ahí ahora hay un bautismo de poder para ir y representar a Dios. El bautismo va con misión, la misión de Dios. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo de poder. Lucas termina su evangelio con estas palabras. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que son revestidos de poder. El bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, es un bautismo de poder para ahora ir en ese poder y representar a Dios, hacer un conducto del poder y la presencia de Dios, igual que Cristo era un conducto de su presencia. Por eso Él, los 30 años antes de que Él fue bautizado, Él ya tenía el Espíritu Santo en Él. ¿Se acuerdan los 12 años que Cristo estaba hablando a los maestros y los fariseos y los líderes en el templo, hablando y explicando las Escrituras a los maestros de la ley? Desde los 12 años. Porque habitaba en Él el Espíritu Santo. Una pregunta: ¿cuándo fue que los discípulos
recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue que ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Y cuándo fue, si es, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Cuando hablamos de los discípulos, eso es un tema que hablamos en teología, en doctrina, porque la primera respuesta que a esta pregunta es Hechos capítulo 2. Recibieron el Espíritu Santo. Pero algunos de ustedes saben que hay un momento en que Cristo está hablando con sus discípulos, enseñándoles sobre el Espíritu Santo, y dice que sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Entonces eso es la conversación. ¿Cuándo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue en Pentecostés, el día de Pentecostés, o fue antes cuando Cristo dijo, reciben el Espíritu Santo? Y si dicen que era Hechos 2, entonces quiere decir que Cristo dijo algo y les dijo, reciben el Espíritu Santo, y no lo recibieron. Quiere decir que Cristo dijo y oró y les impartió algo a ellos, que quiso hacer algo y no lo recibieron. Entonces, ¿cuándo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo o nosotros recibimos el Espíritu Santo? ¿Y cuándo es entonces que recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Si entendemos que uno y el otro son relacionados, pero a la misma vez diferentes. Porque el bautismo es un bautismo de poder. El recibir el Espíritu Santo es lo que recibimos en el momento que nosotros, dice, en el momento que creyeron. En el momento que creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el ser revestido del Espíritu Santo, es lo que Cristo experimentó cuando Él salió de las aguas del río Jordán, bautizado con poder, para ahora, en el poder del Espíritu Santo y no su propio poder, ir y representar al Padre. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta serie es comenzar a ver que si Dios nos ha dado su poder, si Él nos ha dado el poder, si tenemos la presencia de Dios en nosotros, porque les dije la semana pasada, cuando María recibió el Espíritu Santo, vino sobre ella, la sombra del Altísimo la cubrió y fue concebido en ella el Hijo de Dios. Ella podía decir literalmente, Cristo vive en mí. Literalmente, no me puede decir, Cristo en forma corporal, en la carne, Cristo vive dentro de mí. Y entonces nosotros ahora, la palabra dice, nosotros podemos decir, Cristo vive en mí. Y debemos de vivir así. Dice, ya no vive nosotros, ya no debemos de vivir nosotros, más bien Cristo vive en nosotros. Y la vida que vivimos, la vivimos por medio de Él. Entonces nosotros podemos decir, el momento que nosotros creemos, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en confianza en Cristo, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y da vida otra vez, pone a Cristo en nosotros para que Él habita en nosotros. No en una forma espiritual. Y entonces mira, María tenía el cuerpo del Mesías dentro de ella. Pero si el Espíritu de Dios habita, si el Espíritu de Cristo habita en mí, quiere decir que yo ahora soy en esta tierra el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, eso es lo que decimos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Decimos, somos las manos del Señor, pero es cierto. La forma que Cristo ahora va a tocar físicamente. Cristo andaba en Galilea, en Jerusalén, y Él tocaba a la gente, tocaba a los enfermos, podía extender su mano y tocarlos. Cuando Pedro extendía su mano, era Pedro que lo estaba tocando. Pero cuando Cristo regresó al Padre y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, cada vez que Pedro tocaba a alguien, era Cristo tocándolos a través de Pedro. Era porque Cristo habita dentro de ellos y habita dentro de nosotros. Y entonces Pedro llega a ser un conducto de la presencia, el mover de Dios sobre la tierra. Si nosotros creemos que la presencia de Dios habita en nosotros y tenemos
la presencia de Cristo, como Cristo tenía la presencia del Espíritu, tenemos la presencia de Cristo y su Espíritu en nosotros. ¿Qué es entonces lo que impide que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? Todos saben ustedes que cuando hablamos de electricidad, hay cosas que puede ser insular o ser insulación o aislamiento del corriente de electricidad. Por ejemplo, este cable está conectado, está en el enchufe. Hay electricidad en este momento en este cable. Y algunos de ustedes si trabajan en construcción o en algún momento dado en su casa, los cables de extensión que a veces se les quita, se puede quebrar y los cables se pueden ver adentro y se lo va tocando mientras que está conectado. ¿Qué pasa? Sientes el corriente. Hay corriente aquí, pero este plástico que está aquí, esta goma que está aquí, es un aislamiento, causa insulación de la electricidad para que a mí no me toca. Impide para bien que la electricidad que está en este cable no me toca, no me hace daño. De la misma forma, el poder del Espíritu Santo habita en nosotros, habitaba en Cristo y Cristo era un conducto del Espíritu Santo. Pero hay cosas que sirven para insular la presencia y el mover de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos ver. Y voy a tocar uno en particular hoy. ¿Qué es lo que está impidiendo el mover, que nosotros seamos conductos de la presencia de Dios y de todo lo que Él hizo? Como sanando a los enfermos, predicando la palabra con poder, obedeciendo y escuchando. Y quiero otra vez enfatizar esto, especialmente para los que no estuvieron la semana pasada. Cuando yo hablo del poder, un conducto de su poder, estamos estudiando Lucas. Por favor, leen Lucas durante este mes. Léenlo, especialmente del capítulo 1 al 10, léenlo uno y otra vez. Y estúdielo bien. Cuando ves que Cristo va a tiempos de oración y luego regresa y dice que la presencia y el poder de Dios estaba presente, nosotros nos enfocamos muchas veces en los milagros. El paralítico que Él sanó, pero antes de sanar, lo que hizo, lo perdonó. Nos enfocamos en las personas que Él sana y los milagros que Él hace, como levantando a la niña de la muerte. Pero Lucas, antes de hacer el milagro o hablarnos del milagro, habla de la autoridad con la cual Él hablaba, del poder de sus palabras, y que la gente lo escuchaban y decían: este hombre habla con autoridad y con poder, habla, vive. Entonces yo creo que otra vez que ustedes entienden, yo creo que el poder y los milagros que fluyen del Espíritu de Dios a través de nosotros cuando somos conductos de su presencia se manifiesta primero en las palabras, la forma en que nosotros actuamos y la forma en que nosotros vivimos. Y entonces lo milagroso es evidencia de las palabras que estamos hablando. Y digo eso porque otra vez, no quiero que ustedes piensen, lo que estamos solamente buscando es milagros. Queremos los milagros porque servimos un Dios milagroso. Pero el milagro que tenemos que ver también es vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué Cristo hace? ¿Cómo Él qué es lo que le permitió a Él ser un conducto de la presencia de Dios? Bueno, en en Lucas, capítulo 4, dice que Cristo subió llevado por el Espíritu al desierto. Y en su nota dice: Cristo acostumbraba a habitar, o acostumbraba a buscar y estar en la presencia del Padre. Acostumbraba a estar y habitar en la presencia del Padre. Cristo es bautizado con poder,
Y cuando él recibe el poder, lo primero que el Espíritu de Dios hace es llevarlo al desierto. El Espíritu Santo lo lleva, es dirigido por el Espíritu al desierto. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que ver. Cristo al recibir el Espíritu es muy interesante porque por lo general lo que nosotros queremos hacer es, como Él les enseñó a los discípulos, orar hasta que reciben el Espíritu Santo. En este caso, Cristo recibe el Espíritu Santo y luego es llevado a orar por 40 días. Pero tenemos que entender, Cristo no comenzó a orar cuando recibió el Espíritu Santo. Ahí es que Lucas comienza a contarnos la historia de Jesús. Pero podemos asumir que Él vivía una vida de oración antes de eso, en comunión con su Padre. Y eso continuaba ahora después de su bautismo. Entonces Cristo es bautizado y el Espíritu lo lleva al desierto. Eso es muy importante. La palabra que es desierto en el griego es eremos. Eremos significa, como dice en inglés, arid, seco, a un lugar seco, a un lugar solitario. Eremos lo llevó al desierto, a un lugar seco, a un lugar solitario. Y ahí es donde el Espíritu lo lleva. Y eso es importante porque en los siguientes capítulos, Lucas constantemente está diciendo, y Cristo acostumbraba por mañana ir, y dice otra vez, a Eremos Topos. Topos significa lugar. Entonces Lucas dice, y Cristo seguía yendo a lugares secos, a lugares solitarios. La misma palabra. Quiere decir que la parte del desierto en la vida de Jesús era importante. Porque es lo primero que Cristo hace y es lo que Lucas sigue diciendo. Él regresaba a lugares solitarios, a lugares secos para estar solo con el Señor. Bueno, ¿qué significa el desierto en la historia de Israel? Mencioné lo de Moisés y Egipto. El desierto en la vida, en la historia de Israel, ¿cuándo era que ellos estaban en el desierto? Cuando salieron de Egipto. Y estaban en el desierto, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 40 años. Y ahora Cristo va al desierto 40 días. Y estaban en el desierto antes de entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. Que Dios lo describe como una tierra que fluye ¿de qué? De leche y miel. Cuando los discípulos, los israelitas entraron, los espías, regresaron con fruto y el producto de la tierra y dijeron, es abundante, es cierto, es una tierra que fluye de leche y miel. Hay prosperidad, hay abundancia en esa tierra. Pero por 40 años tenían que estar en el desierto por su desobediencia. Ahora, la época de la historia de Israel, que es considerada como la época de oro, the Golden Age, es la época después de David durante el tiempo de Salomón. Cuando Israel era algo increíble y magnífico. Pero sabemos lo que sucedió bajo el reinado de Salomón, ¿verdad? Él se apartó de Dios y después de él el reino fue dividido. Y para mí, yo veo el tiempo en el desierto y yo pienso, eso fue el momento. Mira, en toda la historia, Dios el Padre que habló, bueno, ni habla Dios el Padre a María. Habla Dios Padre cuando Cristo es bautizado, unas pocas palabras, ¿verdad? Eres mi hijo quien yo amo y en quien me complazo. Y cuando Él en la transfiguración, ese es mi hijo quien he escogido, escúchenlo. Muy pocas palabras. Pero en Éxodo, en el tiempo de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, cuando Dios está con Israel, es el tiempo que vemos no el Hijo ni el Espíritu, sino Dios Padre, el Altísimo, en Israel, como nunca lo hemos visto antes ni después. Dios interactuando, Dios el Altísimo, Dios Padre con Israel, dirigiéndolos de día con una columna de una nube y de noche con fuego. Cuando Dios se movía, todo el pueblo se movía. Cuando Dios hablaba, Él hablaba y daba instrucciones directamente al pueblo a través de Moisés. Él proveía por sus necesidades todos los días. Todos los días. No se gastaban sus zapatos ni sus ropas.
tenían agua y tenían comida. Dios estaba proveyendo por ellos, en dándoles dirección, en dándoles provisión, en comida, agua, ropa, en revelación de su voluntad y en dirección, en todo y aún en protección. Y en Israel, esto es una imagen del campamento. Cada una de las 12 tribus de Israel tenían que poner el tabernáculo, que representa la presencia de Dios, en el medio del pueblo y ellos alrededor del tabernáculo. Yo le pregunto a los jóvenes, ¿por qué crees que Dios puso el tabernáculo en el medio y que todas las tribus tenían que estar alrededor? Y lo primero que siempre dicen es, bueno, para proteger el tabernáculo, por si acaso vienen los enemigos de Israel. ¿Crees que Dios necesita la protección de los israelitas? No, estaba en el medio por 2 razones. Primero, para que ningún tribu fuera más cerca de la presencia que otro. Todos están tan cerca a la presencia de Dios que el otro. Y segundo, porque Dios es central a su vida. Él no está en el margen, Él está en el centro de la vida de los judíos y de nosotros debe ser Dios. Él está en el medio. Esa época, ese tiempo, ellos tenían ese tipo de relación con Dios. Y entonces lo que vemos ahí, lo primero que ellos tenían en esos 40 años es dependencia. Dependían de Dios completamente. En la medida en que dependemos de Dios, experimentaremos la presencia y el poder de Dios fluir a través de nosotros como contenedores de su presencia y conductores de su poder. En la medida en que dependemos de Dios, es que vamos a experimentar su presencia y su poder. En la medida en que dependemos de Dios. En el desierto, ellos dependían de Dios para todo. Para vivir, para sostenerse, dependían de Dios cada día. Y Dios milagrosamente proveía para ellos cada día. Cristo entra al desierto y sigue regresando a los lugares solitarios a estar con el Señor. Primero y más que todo, porque Él ama al Padre. Y no quería nada más. Imagínense Dios, el Hijo, uno con el Padre y el Espíritu, viniendo al mundo y lo que significaba esa separación y cuánto Él anhelaba estar con su Padre, hablar con su Padre, escuchar a su Padre. Lo hizo primero y más que todo por amor y anhelo y deseo de estar en la presencia. Y Cristo no podía estar separado. Es cuando nosotros nos enamoramos. Y no queremos estar separados de nuestra esposa o esposo, novia o novio. Y no queremos estar siempre si por si acaso te has olvidado de cómo eran esos días. Espero que no. Pero tienes hijos adolescentes o jóvenes adultos que se enamoran y saben cómo es, ¿verdad? Y comienzan que quieren estar con ellos, que están pegados al teléfono todo el tiempo y que quieren siempre estar con ellos. Cristo ama a su Padre. Mi hijo mayor es el primero de salir y estudiar. Los otros todavía estudian aquí. Tenemos 3 que están en la universidad estudiando. 2 estudiando aquí, viviendo con nosotros y estudiando. Uno ya se fue como a 2 horas de acá, a West Georgia University, está estudiando. Y él constantemente me llama. Y a veces no tiene nada que hablar, simplemente me llama. Y cuando me llama, no importa lo que yo estoy haciendo, yo le contesto la llamada. Y hay una vez que yo dejé el trabajo que estaba haciendo y hablé con él por 1 hora, porque yo no le quería colgar a él. Yo quería darle el tiempo que él necesitaba y que él deseaba y que él estaba buscando. Entonces yo hablé con él y puse todo en hold, en espera, mientras que conversábamos. Y hablamos y a veces cuando no sabía de qué hablar, inventaba algo nuevo de qué hablar, porque yo quería que él se diera cuenta, mira, tú eres importante para mí, yo te amo y yo voy a tomar el tiempo necesario, mientras que tú me estás buscando a mí, yo me voy a hacer accesible a ti. Cristo quería estar con su Padre, pero Jesús
el hombre, porque no se olviden, Él es completamente hombre y completamente Dios, divino. Y Jesús como hombre, viviendo como hombre para cumplir el propósito de Dios como hombre, dependía de Dios para todo lo que Él iba a hacer. Cristo el Mesías, Cristo el divino, Él tiene poder para caminar sobre las aguas, para calmar la tormenta. Pero Cristo, el hombre, Cristo vino y dice Filipenses 2, Él se humilló y se despojó de toda su autoridad y poder, en el sentido de que no vino para vivir como Cristo, vino para vivir como Jesús, el hombre. Él es Jesús, su nombre humano, Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y entonces como hombre, Él tenía que subir a la montaña, tenía que entrar al desierto, tenía que regresar constantemente al lugar donde Él dependía de Dios completamente. Y eso, si nosotros queremos ser conductores de la presencia de Dios, de la misma forma, si Cristo es el ejemplo, no lo podemos hacer, hermanos, no podemos vivir esta vida. Sí, lo que le estoy diciendo es que nosotros como cristianos tenemos a Cristo, tenemos la presencia de Dios, y no podemos tener más de Cristo de lo que ya tenemos. Pero si queremos ver esa presencia manifestada en poder, tenemos que vivir vidas que dependen totalmente de Dios. Y para Cristo, la muestra de esa dependencia era regresar constantemente al desierto, al lugar solitario, a estar en comunión con su Padre. Porque mira lo que dice Salmo 145. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. ¿Ve? Es Dios el que provee, Dios que levanta, Dios que cuida. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Dios es el que provee. Cristo le dijo a los discípulos, no se preocupen, no se preocupen por lo que van a comer, por la ropa que necesitan para vestirse, ¿verdad? De lo básico de la vida, comida, ropa, alojamiento. Cristo dice, no se preocupe de esas cosas, porque tu Padre sabe que lo necesita. Más bien busca primero el reino del Padre y lo demás Dios lo va a proveer. Amén. Ahí lo dice. Entonces es eso, el depender de Él. Eso quiere decir, depende de Dios de esas cosas. Pero nosotros vivimos tratando de proveer esas cosas. Y Deuteronomio, cuando ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio es en la preparación para entrar. Los 40 años ya terminaron. Los 40 años terminaron. Moisés, ya 120 años de edad, le está diciendo al pueblo de Israel la ley una vez más, y le está dando sus recomendaciones, sus avisos antes de ellos entrar, advertencias antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice, el Señor tu Dios hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacias, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Mira lo que Moisés y Dios a través de Moisés le está diciendo. Estos 40 años en el desierto dependían de Dios todos los días. No se iban a olvidar de Dios, porque todos los días dependían de Dios para vivir. Su pan diario, literalmente su pan de cada día, Dios lo estaba proveyendo todas las mañanas. Y Él está diciendo, cuando entran en la tierra prometida, Dios te va a dar todo lo demás. Todo lo demás va a ser añadido, pero cuídate de no olvidarte de Dios.
cuando ya no tienes que depender de Él para la provisión básica todos los días. Y si lees el libro de Jueces, te das cuenta que se apartaron totalmente de Dios y se olvidaron de Él. Salmo 62:10. No confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Aquí dice, aunque se multipliquen sus riquezas, Dios le dio a Israel la tierra que fluye de leche y miel. No se lo detuvo de ellos, se lo dio todo a ellos. Les dio casas que no habían construido, les dio todo lo material. Y aquí dice también que Dios, aunque multiplique sus riquezas, Dios multiplica, Dios nos da más de lo que necesitamos, porque Él es bueno. Pero la advertencia es, una y otra vez, cuidado de no poner tu confianza en ellas, de no confiar en esas cosas, de no amar más a esas cosas. Mira, la mayoría del ser humano, especialmente en los Estados Unidos, en la cual vivimos nosotros y en nuestros países, estamos viviendo para las cosas que estamos acumulando. Hemos regresado a Egipto en el sentido de que somos esclavos a las deudas y al dinero y a la prosperidad. Dependiendo de nuestra creatividad, dependiendo de nuestro esfuerzo, y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Y entonces nos sorprendemos cuando lo mejor que podemos hacer es lo que nosotros podemos hacer. Y no vemos lo mejor que Dios puede hacer. Porque tenemos que depender totalmente de Él. Hay un artículo que encontré. 7 hábitos de las personas que confían en el Señor. Confían radicalmente en Dios. Entonces, eso es un artículo de una señora, Jennifer Fulwire, y aquí les voy a dar los 7 puntos. Es un artículo de como unas 11 páginas, ella va escribiendo eso de diferentes historias. Les voy a dar los 7 puntos que ella menciona. Aquí dice confían, pero el punto de su artículo es dependían totalmente de Dios. Lo primero dice que ellos aceptan el sufrimiento. Aceptan el sufrimiento. Ahora que otra vez, esto es algo que wow, el sufrimiento. Yo no sé si yo quiero eso. Yo no sé si yo quiero sufrir, pero ella habla otra vez radicalmente, estudiando la vida y biografías de hombres y mujeres que vivieron vidas radicales para el Señor. Ella da el ejemplo de un hombre de China llamado Yun, que en China hay persecución por ser cristiano. Hay persecución, hermanos. Hoy en día, en este momento, nosotros estamos aquí congregados. Hay creyentes en China escondidamente leyendo la Biblia, escondidamente reuniéndose, con el peligro de que en cualquier momento la policía o el gobierno puede tumbar la puerta y llevarlos presos. Y hay personas que nosotros, como nuestra denominación iglesia, conocemos historias de personas que están viviendo eso. Este señor fue arrestado por su fe, fue torturado con electricidad, con golpes, pusieron agujas debajo de sus uñas. Y últimamente lo pusieron en una caja de 4 pies de alto por 3 pies. Una cajita pequeña. Y ahí es donde lo metieron a él. Y en un momento, él pidió, ¿sabe lo que él pidió? Pidió que le dieran una Biblia. Ahora este hombre está en la cárcel por su fe. Y él está pidiendo una Biblia. Y dice que el siguiente día uno de los oficiales abrió la caja y le tiró una Biblia y lo cerró. De todas las cosas, la que escribe el artículo dice, yo estaría pidiéndole al Señor, sácame de este lugar. No, perdón, él no le dijo a uno de los oficiales, él le pidió a Dios una Biblia. Y el milagro era que el siguiente día un oficial le tiró una Biblia en su caja y él lo había pedido a Dios. Y la señora que escribe el artículo dice, de todas las cosas que yo le estaría pidiendo a Dios en ese día, Señor, sácame de este lugar. Señor, sácame. Y eso es lo que yo sé que yo estaría pidiendo eso.
Señor, sácame de este lugar, sácame, Señor, sácame. Él no pidió, Señor, sácame de este lugar. Él le pidió, Señor, deme una Biblia en este lugar. Y se lo dieron. Y él comenzó a orar y entender que Dios lo tenía ahí. Él aceptó donde él estaba. Ellos también aceptan la inevitabilidad de la muerte. Entonces viven con el cielo en mente. 3, esto se trata otra vez, no es que queremos el mártir, no es que vamos a sufrir y vamos a morir. No, se trata en este punto de que ellos entienden, no vivo para esta vida. Jim Elliot, un misionero que murió creo que a los 19, 20 años de edad en Ecuador, dijo lo siguiente, un hombre, voy a decirlo en inglés y luego en español. Él dijo, a man is no fool if he gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Pero un hombre no es estúpido, no es tonto, no es insensato si entrega algo con que no se puede mantener, con lo que no se puede quedar, para obtener algo que nunca se le puede quitar. Ese hombre es sabio. Esta vida, a lo que se refiere a Jim Elliot, esta vida lo vamos a perder. Cada uno de nosotros vamos a morir. Y somos más conscientes de eso, algunos de nosotros cada día que pasa, ¿verdad? Que estamos más cerca de ese día. No importa cuánto yo trato de mantenerme aferrado a esta vida, lo voy a perder. Y si me aferro a esta vida y a mis riquezas y no quiero entregar y vivo solamente para esta vida, un día no puedo hacer nada para evitar esto. Se me va a quitar esta vida y no voy a recibir nada sino sufrimiento y muerte eterno. Sufrimiento y muerte eterno. Pero si yo muero a esta vida ahora y lo entrego a Dios, Él me da a mí vida eterna. Amén. Que nadie nos podrá quitar. Amén. Amén. Ellos tienen citas diarias con Dios. Citas diarias con Dios. Y el cuarto va junto con eso. Y en la oración escuchan más de lo que hablan. Escuchan más de lo que hablan. Tienen cita. Por eso yo vi este artículo y dije, esto es exactamente lo que estoy hablando, es lo que ella ha encontrado en la vida de estos hombres y mujeres. Ellos tienen citas diarias y dice, y que por lo general son tempranos, son tiempos por la mañana para buscar de la presencia de Dios. Y yo les comparto a ustedes, hermanos, que en las últimas semanas estudiando eso, yo he hecho un mayor esfuerzo. Yo tengo como meta delante de Dios de orar 1 hora a 1 hora y media todos los días durante este estudio. Y por lo menos 4 a 5 veces a la semana lo hago, por la gracia de Dios, temprano, antes de salir de la casa. Quiere decir que me estoy levantando más temprano. Te lo digo otra vez para que sirva de ejemplo, para que ustedes vean lo que yo estoy predicando, lo que les estoy compartiendo, es algo que yo mismo estoy diciendo, Señor, yo quiero ser un contenedor y conducto de tu presencia. Y cuando les hablo de oración y estar en un tiempo diario con Dios, yo lo estoy poniendo en práctica. Y Dios está ministrando a mi vida. Entonces tienen citas diarias y en la oración escuchan más de lo que hablan. Y da el ejemplo de la madre Angélica, que sintió en su corazón, en su oración, que Dios le estaba llamando a comenzar una emisora radial, pero necesitaba un satélite. Consiguió el satélite, pero luego el satélite, el hombre le dice, el satélite necesito $600,000 o te voy a quitar el satélite. Si no paga los $600,000. Ella dijo, espere. Fue a orar y dijo, Señor, necesito $60,000. Y sonó el teléfono. Y un hombre que ella nunca había conocido, la llamó y le dijo, María, Madre Angélica, yo no sé quién eres, pero el Señor puso en mi corazón darte a ti $600,000. Exactamente la cantidad que ella necesitaba. La razón es que ella no estaba pidiéndole a Dios una emisora, ella estaba respondiendo a la voz de Dios y lo que Dios ya le había dicho. Y como era Dios que le había dicho que lo haga, Dios entonces provee
por lo que Él nos llama a hacer. Amén. 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 Dios provee por lo que Él nos llama a hacer. Entonces, mira, en la oración, esto es tan importante, hermanos. En la oración es más importante lo que Dios nos tiene que decir a nosotros de lo que nosotros le queremos decir a Dios. En la oración tienen que aprender a veces dejar de hablar y decirle a Dios lo que quieres y decir, Señor, háblame. Déjeme, porque Cristo siempre decía, el que tenga oídos que oiga. Pero nunca dice que tiene boca que hable. El que tenga lengua, háblale a Dios. No, Él dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Número 5. Limiten las distracciones. Limiten las distracciones, que hoy en día es tan difícil. Es tan difícil limitar las distracciones porque están... Mira, por eso tenemos los problemas ahora en Georgia, ¿cómo se dice? La ley de manejo, no puedes textear y manejar. Porque es tan difícil. Y ahora hasta con los relojes, yo puedo poner mi teléfono debajo del asiento o atrás del baúl, pero todavía recibo mensajes y notificaciones en mi reloj y estamos tan distraídos, estamos orando, tratando de separar tiempo con Dios y es tan difícil desconectarnos de las distracciones, pero ellos, los que dependen de Dios, saben que cuando están con Dios, tienen que estar con Dios y no distraídos. Número 6, se someten al discernimiento de otros, y ofrecen al Señor su obediencia completa y sin vacilaciones. Ella da el ejemplo de estos últimos dos puntos. Y voy a pedir que el grupo de alabanza si puede venir. Ella da el ejemplo de el hermano Andrew, este hermano cristiano, siervo de Dios, misionero, estaba tratando de llevar el evangelio a Rusia. 3, un país comunista donde no se permitía en ese entonces el evangelio entrar. Y en un momento él recibe una llamada. El hermano Andrew, alguien que él conocía lo llamó. Y le dije, hermano Andrew, ¿tú tienes un auto? Y él dice, no, yo no tengo auto, nunca he aprendido a manejar y no tengo licencia. ¿Qué voy a hacer yo con un carro? Bueno, es que anoche estábamos orando y escuchamos a Dios en la oración decirnos que era importante que tú tuvieras un auto y que aprendes cómo manejar. Y él le dijo, yo no tengo por qué manejar, yo no tengo uso de un auto. Y el amigo le dijo por teléfono, mira, yo no te llamo para explicarte la lógica, te llamo solamente para darte el mensaje que Dios nos dio a nosotros. No para explicarte el por qué, sino simplemente decirte, esto es lo que el Señor, nosotros queremos que Dios nos dijo en oración. Entonces, en la historia, en el libro, sin contarte toda la historia, él va entonces y se somete a eso sin saber por qué, saca su licencia y la historia sigue diciendo que en un momento dado, él teniendo una licencia y un auto, era instrumental en llevando el evangelio a Rusia. Porque escucharon a Dios, tomaron el tiempo para orar esa noche, escucharon lo que Dios le estaba diciendo, limitaron distracciones, se sometieron y él se sometió a lo que Dios le quería decir a otros. ¿Y sabe qué? Lo último, Dios les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Lucas capítulo 9. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad. De poder y autoridad. La autoridad es la presencia. Son mis hijos. Yo le doy mi autoridad y ahora le voy a dar poder para ejercer, para ser conductos de mi poder, para expulsar a todos los demonios y para sanar a los enfermos. ¿Ve? La manifestación de su poder saliendo de los discípulos. Entonces los envió a predicar el reino de Dios. ¿Ve? Otra vez, el predicar viene primero. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí viene otra vez la sanidad que viene después de la predicación. No lleven nada para el camino. Ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. Cristo le está enseñando a los discípulos, lo está enviando por días a ir y predicar sin cambio de ropa. Mira, yo no sé de ustedes, mi esposa y yo vamos a salir un fin de semana y se lleva un montón de ropa y yo digo, ¿por qué tanto?
Y yo también, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto necesito para estos días? 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Voy a estar en una iglesia, voy a predicar, voy a la playa. ¿Qué necesito? Y él les dice, van a ir en un viaje misionero. No se llevan nada, ni cambio de ropa, ni dinero. Nada. Él quería que ellos aprendieran lo que él ya entendía. Ustedes van a ir y van a depender completamente, totalmente de Dios. ¿Qué vamos a comer? El Señor va a proveer tu alimento. ¿Cómo vamos a lavar la ropa? Y el Señor va a proveer. Mira, va a poner personas en tu camino, Pedro. Va a poner personas en tu camino, Juan. Va a poner personas en tu camino que sabe que te van a recibir en sus casas. Y a través de ellos, Dios te van a alimentar, te van a dar alojamiento, te van a dar una cama, te van a dar ropa. No te preocupes. Pero ellos tenían que tomar ese paso de fe y salir y depender de Dios y aprender a depender de Dios. Hermanos, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué estás dependiendo? ¿Estás dependiendo de Dios totalmente para todo lo que necesitas en su vida? Y la dependencia de Dios para estas personas, viviendo bajo la presencia y el poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, la presencia es para el creyente, el poder es para el creyente que sale en la misión de Dios. Yo creo que muchas veces también, esto es el error que cometemos, queremos el poder de Dios, pero lo queremos para nosotros. Queremos el poder de Dios para milagrosamente saber los números de la lotería este fin de semana, para ganarnos ese billones de Powerball que salió la semana pasada. Oh Señor, sí, háblame, Padre, háblame. El pastor dijo que tú hablas y podemos, como tú le dijiste a ese señor que le diera 60,000, llame a alguien para que me den a mí hoy los $60,000 que necesito. Esos $60,000 no era para ella, era para que la misión a la cual Dios le había llamado a ella, para alcanzar a millones de personas con el Evangelio. ¿Ven? De eso se trata. Los discípulos, gente no iban a venir a traerles ropa a los discípulos y comida a los discípulos mientras que ellos estaban sentados con Cristo en la montaña. Solamente sucedía cuando ellos salieron. Y cuando salieron, había la provisión milagrosa de Dios. Queremos ver la presencia de Dios, queremos ver el poder de Dios. Tenemos que dejar de depender en Dios. Y como Alberto en la reunión del anciano nos enseñó ayer, y tenemos que preocuparnos primero en la casa y el reino y el propósito de Dios. Porque dice Salmo, Dios es el que tiene que edificar y construir la casa. Su vida, su casa, su familia, sus hijos. Dios es el que lo tiene que construir. ¿Por qué no le damos a Dios eso hoy? ¿Por qué no le decimos, Padre, yo voy a depender de ti? Vamos a ponernos de pie. Quiero que oren conmigo. Poniendo en las manos de Dios toda tu vida.